Sean bienvenidos a Odisea Paranormal, el podcast donde hablamos de historias y leyendas ocurridas en la ciudad de Querétaro, otros estados y, por qué no, del mundo también. Como siempre y como ya es costumbre, me acompaña aquí mi buen amigo Christopher González. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu 14 de febrero? Uy, muy bonito, mucho amor, mucho todo. Nos la pasamos muy a gusto. Espero que también la bandita aquí de la audiencia pues se la haya pasado súper chido. Y pues estamos en el episodio 18, mi palota. Perfecto, número 18. Está cabrón, qué bueno. No pensábamos que llegáramos a tanto. Y los que nos faltan, amigo. Esta semana hemos leído fácil, de 3 a 4 libros. Y de cada uno ha salido, ponle que 2 o 3 historias muy buenas. Sí, andamos bien clavados con todo este proyecto que la verdad nos emociona mucho contarles y que también ustedes pues nos cuenten sus historias por ahí en los comentarios. ¿Qué nos recomiendan algún libro? Claro, eso siempre es bienvenido. Y pues nada, pues vamos a empezar con este nuevo episodio. Hoy les vamos a traer algo bien interesante que va ad hoc a lo que nos acontece desde el año pasado. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Muy bien, ¿listo? Listo. Perfecto. Durante el siglo XVI, una serie de enfermedades epidémicas y desconocidas, hasta entonces para los habitantes del Nuevo Mundo, hicieron estragos en las poblaciones nativas, produciendo graves trastornos en sus estructuras. Los cambios radicales del modo de vida y la llegada de agentes biológicos para los que no existía inmunidad alguna, condicionaron la relatividad selectiva con que los indígenas fueron afectados. La viruela, el sarampión, la parotiritis, el tifo, la tosferina, el hambre, la desnutrición, la esclavitud, la explotación física y moral, incluso el alcoholismo, entre otros males, se sucedieron a partir de 1521. Conocido genéricamente como cocolistles, término que significaba enfermedad o pestilencia. Los múltiples males fueron sufridos a la vez que observados, estudiados y clasificados por los médicos indígenas, quienes captaron y destacaron las peculiaridades de cada uno de ellos. Hoy les vamos a hablar sobre la epidemia del cocolistli ocurrida en el México antiguo. Imagínate, en ese tiempo no había medicina como ahorita. Enfermedades desconocidas traídas desde el Nuevo Mundo. Entonces no sabían ni qué hacer los indígenas en ese momento. Incluso yo creo que ni los mismos españoles tenían conocimiento de algunas enfermedades, ¿no? No, pues de hecho estaban apenas llegando y pues tanto las enfermedades que traían ellos como pues las que ya había ahí y un brote nuevo, pues creo que fue como que los tomó a todos de sorpresa. Entonces pues hoy les vamos a contar pues este tema, digo, muy ad hoc a lo que vivimos hoy en día. Y pues no es para meter más miedo, ¿verdad? Sino pues es para que conozcamos un poco sobre pues estas pestilencias, estas plagas que también afectaron a la humanidad muchísimas veces, no solamente la peste negra, que es la más famosa, sino ha habido muchísimas. Sí, incluso más fuertes de lo que es ahorita la pandemia del COVID-19 del SARS. Exactamente. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos, pero vamos a continuar, ¿vale? Estudiados y clasificados por los médicos indígenas, quienes captaron y destacaron esta enfermedad, la estructura polisintética de la lengua náhuatl para expresarlas. Llamaron Huetzáhuatl a la viruela, Tepitonzáhuatl al sarampión, Quechopotzahualistlia a las paperas y Tlatlacistli a los chichimecas, a la tos chichimeca, perdón, a la tosferina. Sin embargo, hubo 2 epidemias en este siglo, la de 1545 y la de 1576, que dada su gravedad fueron llamadas Huecocolistli, es decir, la gran enfermedad, traducida según Fray Alonso de Molina como gran pestilencia. A esta última, la de 1576, es a la que nos vamos a referir en el podcast del día de hoy, con la intención de analizar sus características y esclarecer su posible identidad, ya que en estos días estamos pasando por algo que si no es tan fuerte como en aquel entonces, es interesante saber, como dijimos en un principio, los síntomas y la manera en que la trataban. Si hoy en día les cuesta un huevo tratarla, güey, imagínate en ese entonces que no había nada. Sí, no había laboratorios, no había absolutamente nada que te podían hacer como que la cura para esta enfermedad. Sin embargo, existían los médicos brujos de ese tiempo, que eran los que a base de hierbas
conocimiento que ellos tenían desde antes. Claro. Era como llegaban a tratar algunas de las enfermedades, sin embargo había unas que de verdad no tenían ni idea de cómo tratarlas. Exactamente, entonces pues de hecho es súper interesante ver cómo ellos empezaron a clasificar y fueron experimentando pues para darle nombre y un posible tratamiento a estas enfermedades, ¿no? Claro. En aquel año de 1576, en el mes de agosto, brotó una terrible epidemia en la Nueva España. Afectó preferentemente a la población indígena, causando una mortandad brutal. Algunos textos nos dicen que en Tlatelolco morían diariamente 10, 20, 30 o hasta 80 personas. La descripción de la enfermedad dada por los autores españoles de la época puede sintetizarse de la siguiente forma, según Francisco Hernández. Las fiebres eran contagiosas y abrasadoras, continuas, mas todas pestilentes y en gran parte letales. La lengua seca y negra, sed intensa, orinas de color verde marino o verde vegetal y negro, más de cuando, esto como que iba avanzando, primero tenías la orina verdecita, verde, luego iba a verde más fuerte, como verde, hasta que era color negro. No manches. Pasando de la coloración verdosa a la pálida, pulsos frecuentes y rápidos, más pequeños y débiles, de vez en cuando hasta nulos, los ojos y todo el cuerpo amarillos, como si fuera, ¿cómo se llama esa enfermedad que te ponen los ojos amarillos? ¿Sí? Es la que la anemia, hepatitis, ¿no? La hepatitis, cuando te afecta todo lo que es pues sí, el hígado, todo eso. Una vez esto seguía el delirio y la convulsión, postemas detrás de una o ambas orejas y un tumor duro y doloroso, dolor en el corazón, pecho y vientre, temblor y gran angustia y disenterías. La sangre que salía al cortar una vena era de color verde o muy pálida, seca y sin ninguna serosidad. Algunos tenían gangrenas y los esfacelos, que son restos inflamatorios y necróticos de tejido, invadían los labios. ¡Qué asco, güey! Las partes púdicas y otras regiones del cuerpo como miembros estaban putrefactas y les emanaba sangre de los oídos. A muchos incluso mucha sangre les salía de la nariz, había incluso casi que se iban desangrando por la nariz. Sí, de hecho ahí lo veían a la vez bueno y a la vez malo, porque por ahí supuestamente sacaban toda la enfermedad por las sangrías que les decían. Exactamente, las sangrías. De hecho aquí dicen, ¿no? Muchos por la sangre de la nariz empezaban a tener mejoría y se salvaban. Algunos perecían. Los atacados por disentería en su mayor parte se salvaban. Ni los abscesos detrás de las orejas eran mortales. Si en un modo alguno se curaba, tras de él quedaría eliminada la causa de la enfermedad. Sí, de hecho hay una parte de este texto donde te cuentan de que los pulmones se llegaban a inflamar tanto que te rompían las costillas de tan grandes que se hacían. Los riñones, el hígado, todos los órganos internos crecían tanto que llegaba la gente a explotar, como cuando un animal descompuesto se empieza a inflar. Entonces, como ya cuando lleva mucho tiempo de descomposición. Pero aquí estaban vivos, imagínate, estaban pudriéndose en vida. Y tan solo con saber ese tipo de síntomas que había, no te imaginas. Ahorita se te hace relax como está la pandemia, ¿no? A comparación de esos tiempos. Es que recordemos que en esos tiempos, pues, todo era ensayo y error, güey. Sí, y digo, no hay que comprar, estamos... exactamente. Está muy diferente el tema, pero sí se me hace muy feo cómo moría la gente. Que más adelante, este tipo de enfermedades ya fueron causados por la misma humanidad, ¿no? Ya cuando los médicos locos hacían experimentos y lanzaban las enfermedades, la gente moría igual de horrible y se podrían en vida. Tenemos el testimonio de otro médico, Alonso López, cirujano del Hospital Real de Indios. Él coincidía en que los términos fundamentales con la descripción de Hernández, de los que dijimos hace un momento, los enfermos tenían excesiva sed, nunca se hartaban de agua, porque era tanto el calor del veneno que en el estómago y corazón tenían, que les subía como la temperatura. Se les subía el cerebro. Y que a los 2 días se tornaban locos. Esto, cuando habla de que se tornaban locos, más bien se refiere a que empezaban a tener delirios. Empezaban a tener como alucinaciones, cosas así, ¿no? Y que es algo que llega a pasar todavía en estos tiempos, cuando la gente ya está más para allá que para acá. Exactamente. Me ha tocado ver de hecho, una manera en que trabajaban era que separaban a los heridos según el color que tenían, de los más amarillos a los no tan amarillos, ¿no? Para hacer una selección de quién iba a morir. La orina que echaban era muy, si la orina que echaban era muy pintada, tenía mucha tinta, eso que hablamos, muy verdosa, esos eran los que tenían que separar. Y los que tenían como la orina muy fuerte, tenían más fiebre, mucho dolor, etcétera, esos apenas los tienen clasificados que duraban entre 5 y 6 días aproximadamente. Sí, incluso hay unos que supuestamente, como lo comentabas hace rato de la sangre de la nariz, hay unos que orinaban mucho
Y esos eran los que también lograban supuestamente sobrevivir. No sé si por ahí sacaban algo de lo que tenían. Tiene sentido, de hecho, pero no todo, porque por ejemplo también hay registros de que decían que los que tenían mucho flujo también de sangre arrojaban por la boca un líquido semejante a sangre podrida. Güey. Ajá. Como se puede ver, se trató de una enfermedad muy grave, con sintomatología bastante precisa y que afectaba a todo el organismo. Y de hecho está bien súper interesante porque pues sí, era una enfermedad bien rara, güey. Sí, o sea, y hasta la fecha creo que no tienen conocimiento de realmente qué tipo de enfermedad era esta. Y que tenía, si te fijas, por lo que hemos ido describiendo, tenía cierta característica con la peste bubónica. Ajá. Porque tenían muchos, ¿cómo se llaman estas madres? Como bolas, como póstulas. Sí, las póstulas, como tipos sarnosos, ¿no? Y de hecho le salían precisamente como en los ganglios, o sea, en este caso las ingles, las axilas, abajo de las rodillas, bueno, atrás, los codos, toda esa parte que son ganglios, salían estas póstulas. Los pliegues. Ajá, sí, estaba muy cabrón, güey. Ahora vamos a ver, porque como toda enfermedad sabemos que tienen como ciertos rangos de ataque, ¿no? O sea, como que hay unas que se van más para niños, más para adultos, etcétera. Sí. Esta enfermedad atacaba precisamente a los jóvenes y rara vez a los viejos. Era frecuente que lograban vencerse y salvarse los viejitos, ¿no? Los mayores. Aunque al parecer esto fue inicio, ya que poco a poco fue afectando a todos los grupos de población sin diferencia. O sea, primero empezó atacando a los jóvenes. Y los viejitos, bueno, los mayores la tenían y de repente se curaban, como que no había tanto problema, sí. Pero conforme fue avanzando, ya era parejo, ¿no? Y esto también, si te fijas, tiene un poco que ver con esta parte como de, ¿cómo decirlo? Como que la enfermedad va evolucionando, ¿no? Sí, yo siento que sí, también, por ejemplo, la inmunidad que tenía la gente mayor, por ejemplo, en estos tiempos, que llegabas a ver una persona de 90, 96 años teniendo otro tipo de alimentación, ¿no? Sí, claro. Me imagino que es algo parecido en esos tiempos, de también que tenía que ver la alimentación de los jóvenes contra lo de los adultos mayores, que ellos se alimentaban más que nada como que de hierbas, pues más que nada las defensas, ¿no? Por un lado. Sexo. Primeramente invadió aquellas regiones ocupadas por las tribus indias, las habitadas por indios y etíopes, luego las de población mixta de indios y españoles, y más tarde, poco después, las de etíopes, y ahora finalmente ataca parejo. Hasta los españoles. Sí, todo ya era parejo. Y que de hecho son los que realmente comentan de que trajeron esa enfermedad para acá a la nueva. Hay casos donde comentan, estos son como de archivos de los mismos doctores españoles, ¿no? De los del Nuevo Mundo, que decían que los indígenas eran los más afectados por la temperatura, porque estaban desnudos y por su inercia. No sé qué se refiere con su inercia. Su inercia es así como, por ejemplo, el modo de vida que llevaban. Por ejemplo, acostumbraban mucho a madrugar, trabajar, irse al campo, regresar, otra vez trabajar. Tipo esclavitud, pero sin un patrón que te llevara la mano. Ellos acostumbraban mucho a eso. Pues sí, de hecho dice aquí que en otros textos se refiere a que la causa del malestar o de la enfermedad en los indígenas era la gran mudanza que estos tenían en sus costumbres, que habían tenido a raíz de la conquista. O sea, se refiere que cuando llega la conquista, ellos empiezan a tener como otro tipo de costumbres que cambian directamente a la rutina que ellos ya vivían, ¿no? Desde hace muchos años. Porque comían poco, comidas silvestres. Bueno, comían poco, perdón. También comían comidas silvestres, hierbas y demás sabandijas, ¿no? Esa palabra, güey. Y cuando llegaron estos canijos, era cuando ya se daban los banquetes grandes, ¿no? Sí. Que ellos mismos preparaban que los pollitos, que el puerco, que porque de hecho ellos trajeron los puercos aquí al Nuevo Mundo también. Nuevo Mundo, sí. Y es donde salieron las carnitas. Carnitas. Según esto, murieron entre 1 y 2 millones de indígenas, señalándose que fallecieron en sus 2/3 partes y que poblados como Tlatelolco quedaron deshabitados. Sin embargo, los textos indígenas recalcan que también los españoles fueron severamente afectados, sobre todo durante los primeros meses de 1577. Consecutivamente a la aparición de un cometa, posiblemente se referían al cometa Halley, que se registra también en Europa, observaron que el problema se presentaba con muy diferente severidad de acuerdo con los grupos socioeconómicos, diciendo claramente que la gente menos afectada era la rica y bien vestida. Cálmate, PG. Como siempre, pues a nivel social, el hambre, güey, sí, ¿no? Tu estatus. Y mira, a lo mejor en ese entonces tenía algo que ver, porque si eran ricos, estaban menos en contacto con personas enfermas, que tenían más higiene dentro de lo que cabe.
más protegidos, comían mejor, no estaban tan expuestos a las inclemencias del clima como Sí, en ¿no? este caso. Entonces, porque- quizá pudiera tener cierta verdad en eso, ¿no? Ajá. Obviamente la distribución y extensión de la epidemia se cebó, o no, se quedaba más presente en población malnutrida o condiciones que tenían, pues condiciones pobres, güey, ¿no? Ujú. Obviamente esto empezó a afectar a las cosechas, empezó a afectar el trabajo y pues todo eso, si te pones a pensarlo, empieza a afectar a nivel general, güey. Sí, pues es que es realmente lo que está pasando ahorita, amigo. Ujú. Con la pandemia mucha gente perdió trabajo, mucha gente dejó su trabajo, bajó mucho los ingresos para uno, tanto para los demás. Y aquí, por ejemplo, se dedicaban mucho a la agricultura. Sí, pues era, sí, güey, pues era agricultura en todo caso. Entonces no había quien lo hiciera. Entonces, Cabe destacar que esta enfermedad tenía más presencia o esta epidemia se movía más rápido en tierras altas y frías. Según registros, los habitantes de tierras cálidas estaban, digamos que no hubo tanto problema. O sea, sí hubo infectados, pero no hubo una propagación como en las tierras frías, ok. ¿no? Es que es realmente el mito que está ahorita, ¿no? Que dicen que el calor que te provoca que no te enfermes tanto y mientras vivas en más frío te da más, etcétera. Yo he escuchado de lenguas por ahí que comentan eso. Claro, obviamente esto, como todo pasa en el mundo, güey, bueno, hoy en epidemia que vivimos, llevó a que se tomaran medidas, ¿no? Sí. Las repercusiones sociales del problema fueron tremendas, a tal grado que obligó a las autoridades a dictar medidas extremas, algo así como la ley seca ahorita que hay de chela aquí. Y, que pues, les- ya no vendían pulque. Ya no vendían pulque, güey. Se acabó el pulque. Se acabó el pulque, güey. No sé qué traían de allá de España, era ron, creo, ¿no? Ron, güey, sí, sería más bien. Imagínate. No, pues se quedaron en la nada, no tenía ni cómo tomar esa cuarentena. No, güey, pues puro licor de ahí de maíz, güey. Se supone que con cualquier semilla se puede hacer licor, ¿no? Sí, whisky. Con cualquier semilla se puede hacer whisky. Está loco eso, güey, qué chido, hay que hacer Ajá. whisky, güey. De hecho, es lo que implementaban cuando se fue la ley seca de los Estados Unidos. Sí, con los alambiques, ¿no? Ajá. Bueno, el virrey Martín Enríquez envió al gobernador y alcalde de los naturales. Eso me daba un chingo de risa, güey. No, naturales se refiere a los indígenas, ¿no? Ajá. Acompañado por un intérprete o nahuatato de su casa y de un cirujano a visitar a las personas afectadas. Más de 100 en un día en solo barrios de Santa María. Convocó a todos los médicos para pedirles su parecer acerca de qué era el mal y cómo combatirlo. Mandó a que saliesen a confesar todos los religiosos, sacerdotes, quienes además corrían de casa en casa limpiando las horruras. Horruras se refiere como a los horrores, ¿no? Sí, o sea, Pero- todo lo sucio que había, Ajá. hacían limpieza exhausta, como se podría decir. Porque tenían esta idea de que también el estar sucio, al estar en condiciones precarias, pues aumentaba la propagación de la enfermedad. Y es real, Y ¿no? sí, es lo que te iba a decir. Tiene de algo hecho, de cierto eso. De hecho, porque en la peste, por ejemplo, la peste negra, la propagación literal que se hizo fuera por las pulgas, güey. Sí, y aparte, pues en ese tiempo no había baños. Lo que hacían era aventar sus desechos por la ventana. Por la ventana sí era una época un poco cochinita, ajá. güey. Entonces, pues todas Sí, estas... incluso no había ni jabón. Ajá, entonces todas estas condiciones pues insalubres solamente propagan más la enfermedad, ¿no? Sí. Les proveían ropa limpia y les suministraban alimentos. O sea, todo esto lo hacían, pues, digamos, como a las personas enfermas, que ya las tenían como seleccionadas, ¿vale? Ajá. De Contreras apoyó la política virreinal de atender a los apestados en el cuerpo y en el alma, a riesgo de las propias vidas de sus colaboradores, habiéndose ya insistido en la naturaleza contagiosa del mal. Organizó además procesiones y rogativas para añadir la protección del cielo a las acciones humanas. Es Recordemos como que- ahorita cuando se subieron al helicóptero, ¿no? Ajá, ándale, güey, como esa mamada, güey, de que el arzobispo se subió en un helicóptero y iba paseando una, no sé qué madre sea. Le dicen el Altísimo. El altísimo. Esta es como una escultura de oro, no sé de qué sea. Sí, güey, bueno, para los que no son de Querétaro y no tengan el contexto, pues la iglesia, güey, de acá, y tomando en cuenta pues que aquí en Querétaro es como de católicos ricos, se subieron en un helicóptero y fueron paseando por toda la ciudad esta figura, el Altísimo, supuestamente para bendecir contra el COVID. Sí, pero sí. Pues ya te imaginas, pues qué tontería, ¿no? Entonces, Aparte, fue la polémica porque usaron el Junípero, que es un helicóptero de aquí de Querétaro. Y pues ese helicóptero no se paga solo. Exactamente. Entonces por eso se hizo la polémica. Y más ahorita porque pues desafortunadamente muchos de los padres
han fallecido. Exacto, o sea, como que no sirvió de nada su paseo, ¿no? Como aquí, la epidemia se prolongó con creciente intensidad, cobró incontables víctimas y llegó a ser un problema de proporciones alarmantes para la sociedad novohispana. Los auxilios disminuían por agotamiento, enfermedad o muerte de quienes los presentaban, incluso sangradores y médicos. Sangradores se refiere a los que hacían sangrías, ¿no? Sí. No a la bebida, o sea que les hacían unos pequeños cortes y los desangraban a nivel de que no los mataban, sino simplemente era como para sacarles el mal, ¿no? Y de hecho ahí tenían un muy buen conocimiento porque les abrían las venas. Sí, Entonces, para volver a hacer que la vena cicatrizara o se juntara otra vez, era un conocimiento muy canijo que tenían en ese tiempo. Bueno, pues como todo esto no funcionó, porque obviamente yo me imagino que también se propagó todo debido a estas procesiones y chingaderas que empezaron a hacer. Todas esas personas empezaron a a morir o enfermarse. La desolación fue tal que poblaciones enteras quedaron desiertas. Llegó a suceder que en sitios densamente poblados se descubría que los habitantes de una casa habían enfermado cuando el hedor de sus cuerpos en putrefacción era percibido desde afuera. Y se hallaron criaturas mamando del pecho de sus madres muertas. Eso también, por ejemplo, hay una película que ahorita se me vino a la mente con esa escena. Entrevista con... Estaban juntos, con chicos, con grandes, no bastando para sepulcros, las iglesias bendecían los campos enteros. Es que llegó un momento en que ya no tenías como que el respeto por el cuerpo de esa persona, por lo mismo de que ya estaba tan grande la plaga. Es que ya demasiado. Que ya no te tomabas el tiempo para... Por cierto, eso lo ves mucho en un juego, la verdad que si tienen chance, se los recomiendo muchísimo, se llama A Plague Tale Innocence, que es precisamente de la peste negra, y la neta está bien chido el juego y la ambientación, precisamente porque se ve como habían estos fosas o estos hoyos donde pues simplemente iban a tirar a la gente a que se quedara ahí. Claro. Los quemaban, o sea, ya no había una sepultura, ya no había nada con el favor de Dios, o sea, ya era pues échenlos, güey, y vamos a bendecir todo el campo y pues que nos vaya bien, ¿no? De hecho, también ahorita me acuerdo de una película coreana que salió el año pasado, creo que se llama Peste, Plaga, Virus. Virus. Es coreana. Y ya llegó un momento en donde ya agarraban a la gente que todavía ni siquiera estaba muerta. Y los envolvían en plástico. Y ya les valía si estaban vivos o muertos. Entonces ya lo veían como una pandemia que puede suceder si hubiera llegado a extremos más fuertes de lo que está ahorita. De hecho fue la peli que se hizo famosa, ¿no, güey? Ahorita por lo del COVID. De hecho salió cuando estaba el COVID en su mero apogeo. Sí, me acuerdo de eso. Y pues no estaba así tan conocido ahorita el COVID como ahorita, ¿no? Creo que en ese momento solamente estaba como en su apogeo allí en Wuhan, o Wuhan, ¿o cómo se llama? Wuhan. Sí, yo sí la vi, güey. Sí, está muy buena esa película. Y el final, no se los cuento, véanla. Está creo que todavía en Netflix, se llama Virus. El Virus, si no lo encuentran ahí en YouTube con el chingoncísimo nombre de Coronavirus, la película. No, sí, y aparte... No, neta, güey, así la encuentras. ¿Ah, sí? Sí, güey. En Tepito. No, y de hecho esa película, tú te imaginas, de seguro es la típica película de zombies, etcétera. Y no, yo sí la vi pensando que era de zombies y no dio un giro inesperado, la verdad. No, está buena, véanla. Bueno, según esto, la epidemia, como ya mencionamos, se comenzó en agosto de 1576. Otras fechas hablan de que fue en 1575, en Tlaxcala fue donde se iniciaría. Y algunos otros mencionan que fue en enero de 1577. Cabe destacar que estos que estamos sacando nosotros pues son registros no documentados como tal, sino de diarios, de archivos que se guardaban en iglesia, en los mismos sobre todo los mismos españoles, los sacerdotes eran los que hacían este tipo de archivos. Pero a final de cuentas, creo que hasta la fecha sigue existiendo un archivo de los españoles en el castillo de Chapultepec, pero lo tienen muy resguardado, porque recordemos que ahí fue donde empezó todo. Exactamente. De hecho, durante todo este tiempo y más específicamente, en los momentos de su inicio, se buscó por todos los medios encontrar la causa de la enfermedad y los tratamientos adecuados para combatirla. Se mencionó como causantes a planetas y cometas, por eso mencionamos al cometa Halley, que en ese momento, cuando empezó como lo más fuerte de la pandemia, iba pasando el cometa Halley, ¿no? Entonces se mencionó como causantes planetas y cometas, a la ira divina, obviamente porque no podía faltar toda esa parte, que quiso tomar venganza de la idolatría a la complexión de los indígenas, o sea, como que digamos según esto la iglesia dijo que fue un castigo divino porque los indígenas pues adoraban a otros dioses y tenían otros ideales. De hecho aquí mismo en este libro rojo
viene un texto donde te habla de mucha gente que fue asesinada precisamente por un cometa que pasó, que hace mención al cometa Halley, que no sabían de por qué pasaba, etcétera. Que hasta la fecha no sé cómo llegaban a ver ese cometa, amigo, porque realmente ahorita si te dicen, oye, va a pasar el cometa Halley, lo tienes que estar buscando. Pues bueno, es que toma en cuenta que también, digamos, ahorita lo buscamos porque pues hay un chingo ya de luz, es casi nivel 3 en el cielo. Sí, la contaminación y de luz. Es como, por ejemplo, cuando te vas a un rancho, se ve bien chingón el cielo, güey. Sí, de hecho, hasta hay lugares donde se ve la Vía Láctea. Ajá, pero aquí si tú sales y volteas a las estrellas, pues nomás ves a los 3 Reyes Magos. No se crean. No existen los Reyes Magos, no se crean. La osa mayor. Si tú no estás escuchando, amiguito de 8 años, porque tus papás te dejan escuchar podcasts de adultos, sí existen los Reyes Magos, no te preocupes. Bueno, entonces ya tenemos que se le echó la culpa a los cometas, a los planetas. También obviamente la ira divina tenía que tomar ahí presencia porque es religión, ¿no? Claro. Y otra de sus digamos causas que le atribuían a la pandemia, que creo que es quizá la más certera, era al prolongado calor y la falta de lluvia. Recordemos que también estos, ¿cómo explicarlo? Pues estas condiciones climáticas también hacen que proliferen pues más bacterias o más animales rastreros que pueden traer enfermedades, ¿no? Sí, ahí cambiaba de frío excesivo. Ajá, a calor excesivo. A un calor excesivo. O sea, como Querétaro, ¿no? Y en un corto lapso, ándale, en Querétaro. Por el análisis de todas estas causas, los síntomas de la enfermedad, los médicos afirmaban que era pestilencia. Y dejaron de pasar la consideración a que fuera como otras cuestiones acá divinas y esas cosas, sino ellos estaban más pensando que si era una enfermedad que se causó precisamente por estas malas situaciones. Ya lo veían más científico, ¿no? Uh-huh. Entonces, también fíjate, aquí también realizaban autopsias, ¿no? Sí, haciendo sus autopsias, pero realmente ahí lo que veían no era así como que lo que generó, sino que veían qué tan inflamados estaban, qué color tenían, si tenían sangre, etcétera. Sí, de hecho, las autopsias precisamente ayudaron a que identificaran cómo les quedaban los órganos, qué órganos se afectaban más, etcétera. Ajá. Y de ahí ellos iban sacando sus propias conclusiones. Sí. De hecho, fue Alonso López, el que mencionamos al principio, que él ayudaba precisamente a los demás, a Hernández, en las autopsias, ¿no? Uh-huh. Señala que los enfermos, el hígado lo tenían como si tuvieran cirrosis, muy duro, y que estaba todo deforme, ¿no? Ajá. Que parecía el hígado de toro. Hacía las rodillas hacia arriba y el pecho muy deforme, sí. O sea, todo eso es lo que te comentaba hace rato, les crecía tan rápido que los hacía explotar o les rompía los mismos huesos de, sí, lo que es en la caja torácica, todo eso. Lo tronaba, ¿no? Ajá. Pues es que literal, según ellos lo que van explicando es que se pudrían desde dentro, ¿no? Sí. Y pues, imagínate cómo morir así. Y fíjate que tiene sentido entonces, por ejemplo, lo que hacían con las sangrías, cuando empezaron a vomitar, porque pues si el malestar estaba dentro, ¿no? Como de todo drenado, ¿no? Ajá, sí, güey, los iban drenando. Es como cuando te sientes mal, güey, y de hecho es lo que es como cuando estás en la peda, güey, y vas y guacareas, güey, y como que recuperas energías, ¿no? Pues sí, güey, porque sí. Al final estás sacando el alcohol, güey, y pues dices, a huevo, ya puedo tomar más. Sí. Entonces aquí era lo mismo, ¿no? Sí, o sea, es un mal ejemplo, pero tiene sentido, güey. La verdad, sí. Entonces, pues, yo creo que sí era así, güey. Sí, sacabas todo lo malo. Pero sí, realmente. Si te pones ahorita a ver. Pero así es que me quedé como pensando. Me quedé pensando cómo era para ellos, güey. Hacer las autopsias y ver a estos güeyes ahí todos deformes. Y aparte, no creo que hayan usado cubrebocas. O sea, la sesión hacía pelo, decían. A chaleco. A limpio, chaleco, como al chalequero, güey. Como ¿cómo se llama? Guerrero. Como Guerrero. Guerrero. Bueno, ¿qué fue el cocolistli? ¿No? Vamos a sacar como unas pequeñas conclusiones. Hicimos por ahí, digo, nosotros no somos médicos ni nada por el estilo, ¿no? Pero tratamos de hacer como una pequeña comparación con otras enfermedades que pudieran entrar en un cuadro clínico similar o en una evolución, vaya. Digo, yo le doy más como a la peste negra. Pero creo que sería como la primera versión, porque esto fue mucho antes de que pasara en Europa, ¿no? No, de hecho... ¿Ya venía? Ya venía de Europa, okay. De las partes de África. Ok. Ciertas partes de África e incluso de Asia. Ya venía de allá, por eso los textos dicen que los españoles fueron los que trajeron como que esta contaminación al mundo. Recordemos, no sé por qué los españoles fueron los que, teniendo ahí tantos, sí, de hecho, tanto lugar para explorar, se vinieron hasta acá. Se supone que
que según lo que podían ellos diferenciar, por así decirlo, era una mezcla de fiebre amarilla urbana con tifo y con tifoidea, ¿no? Y aquí nosotros, aquí no dice Panote y yo, pues tenemos como la idea de que más bien era un mix, ¿no? Como que fue un cóctel ahí de desmadre, ¿no? De que se mezcló ahí hepatitis, tifo, güey, y condiciones insalubres que dieron como hecho a esta enfermedad, que si bien no era como algo general, sino yo creo que les afectaba un chingo de males, porque todos esos males estaban en el momento. Entonces era como que estabas enfermo de todo eso, güey. Entonces tu cuerpo reaccionaba a de a montón, güey. Sí, realmente fue como una enfermedad que te dio en muchas, una enfermedad, un cóctel de enfermedades, por así decirlo. Ajá. Porque te daba desde el hígado, el riñón, los pulmones, el corazón, o sea, te atacaba todo realmente. Y pues ahorita a la fecha creo que no somos médicos, pero yo no he escuchado de una enfermedad que te ataque tan directamente todos los órganos del cuerpo, amigo, que te pudras por dentro. Sí, y de hecho, según esto, la sintomatología europea y indígena que tenían en las autopsias son perfectamente compatibles con los presentados por la peste negra, ¿no? Que es lo que estabas diciendo hace un momento, que fue por primera vez registrada en tiempos modernos, en tiempos pasados, pero en África, y que actualmente a veces aparece, ¿no? Luego de verte ven noticias que dice nuevo brote de peste negra, ¿no? Peste sí, de hecho, allá en África es donde hay, por lo que he visto, más enfermedades, precisamente por las mismas condiciones precarias que tienen. Recordemos que hace unos años también resurgió el ébola, claro, que hubo este mito de los zombies y todo eso, de que se levantaban o revivían. Hay un video muy famoso donde están llevando a una persona en una camilla y se levanta, sí, que realmente no sabemos si es fake o no, pero se ve que es real porque ahí están los paramédicos, los médicos. Y pues sí, realmente esperemos que nunca lleguemos a pasar otra vez por este tipo de enfermedades, amigo. No, ojalá que no. Bueno, tan fuertes, ¿verdad? Como en ese tiempo. Estamos en plena pandemia. No estamos pudriendo. Pero sí hay banda que está muriendo, entonces hay que cuidarse, amigos. Y pues quisimos traer este tema, ¿no? De esta peste antiguísima, que pues, la verdad casi no está muy documentada y que nos costó un buen trabajo como sacar datos que consideremos que son reales. Sí. Bueno, no reales, sino que tengan coherencia pues con lo que estaba pasando. Y de hecho no fue la única vez que hubo peste, hubo como 2 o 3 veces más. Sí. Y de hecho tampoco se explica cómo es que de repente terminó. Según lo que leímos por ahí, más o menos fue cuando pasó como este proceso de sequías. Ajá. Y como que se estabilizó un poco más el clima, como que eso fue mermando. Y que obviamente como los españoles ya sabían cómo más o menos se propagaba, pues empezaron a hacer como ciertos filtros. Es lo que comentaban hace rato de que separaban a los más. Exacto. Entonces eso poco a poco fue mermando la propagación. Sin embargo, pues se quedó como registro, ¿no? Y pues esto fue este tema tan interesante, ¿no? De la peste, ¿cómo? El Cocolitzli. Y pues nada, Pandota, ¿qué te pareció? Interesante, amigo. Ahora sí que nos entra como que ese sentimiento de cuidarnos ahorita que estamos. No mames, es algo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? No tan parecido, pero sí cuidarse mucho, lavarse las manitas. Claro, recordemos que si vemos algo que se ve aquí muy cañón, es como empezó la enfermedad y al no tratarlas fue evolucionando al grado de que ya no la pueden controlar, y es algo que está pasando también ahorita con nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguirnos protegiendo contra todo esto, por nosotros y por nuestros seres queridos. Exactamente, porque sigue la enfermedad y creo que va evolucionando. Exactamente. A final de cuentas dicen que va a ser una enfermedad que nuestro cuerpo se va a acoplar a ella y ya no va a ser tan mortal como lo es ahorita. Sin embargo, pues uno prefiere no enfermarse, amigo. Pues ya, cuidarse, cubrebocas, lavarse las manitas y después el alcoholcito. Para todos los contemporáneos es nuestra segunda pandemia, ¿no? Recordemos el H1N1 y ahora COVID-19. Sí, ¿no? Yo de hecho pensé que esta del COVID iba a ser igual de relax como la de... Sí, no, yo al contrario, güey, yo no pensé que viviría otra pandemia, güey. Entonces, pues nada, amigos, aquí estamos sobreviviendo y realizando este podcast con mucho amor para ustedes. Y con todas las medidas de precaución para cuidarnos. Y pues nada, como siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Odisea Paranormal Podcast,
En Instagram, igual como Odisea Paranormal Podcast. Y los invitamos nuevamente a que nos sigan y se suscriban al canal de YouTube, que vamos subiendo ahí los videos y está súper chido. Compártenlo con sus amigos, si les gusta, si quieren escuchar más leyendas, pues también compártanlo con más amigos y que así hacemos una cadena muy padre. Incluso mándenos sus historias. También nos pueden mandar. Podemos hacer una recopilación de historias de nuestros podcast escuchas. Esa palabra podcast escuchas. Podcast escuchas. Está chido. Entonces, pues nada, amigos, me encuentran como en casi todos lados como Orceides. Y a mí como Christopher González. Y esto fue el podcast el episodio número 18. Nosotros nos vemos muy seguramente en el siguiente capítulo. Odisea Paranormal Podcast. Cuídense.